Hola y buenas tardes a todos. A los de este episodio es un gran placer darle la bienvenida a la Conferencia Magistral de Reformas Constitucionales en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Agradecemos la presencia de las y los integrantes del presidio, el maestro José Manuel López Morales, coordinador general de la autoridad de este presidio. El maestro Ricardo González, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. María Cristina Gómez Ramos, senadora electa de la República. A continuación, cedemos la palabra al maestro Ricardo Luis Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Para mí es un privilegio y un honor estar con nuestra amiga, compañera, Cristina Godoy. Mucho gusto estar con ella. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer la iniciativa de nuestro compañero Manuel Oropesa, siempre pendiente pero también de los temas que son importantes para la ciudad. Es una iniciativa muy importante. Muchas felicidades. Bien, de manera muy rápida, porque queremos escuchar a Cristina, todas y todos, el hecho mismo de que estemos en este salón lleno, repleto de compañeras y compañeros, para discutir el poder judicial es un logro. Normalmente los temas del poder judicial son para privilegiados, para especialistas, para gente que sabe de técnica jurídica, que es como una especie, ¿no?, de grupo cerrado, donde ahí se discute, ahí se llegan a acuerdos, hablan en un lenguaje que no conocemos todos. Platicaba hace rato con Ángeles, que ese tema incluso hasta del lenguaje jurídico, es como el lenguaje de los doctores. A veces no le como el doctor que tiene una cefalia grave, no, caray, pues tiene que pagar para que me cure, que era, me duele la cabeza. Pero pues, necesitamos pagar para que hagan los abogados. De pronto eso pasa, ¿no? Se vuelve tan técnico el asunto que no entendemos lo que nos dicen, tenemos que pagar lo que nos dicen y esperar que se resuelva, que pase por un juez, que pase por un tribunal, por un juzgado, y no sabemos exactamente de qué se trata. Entonces, no podemos, se nos dice, no, pues la gente común y corriente, pues que no discuta de los temas del Poder Judicial es para especialistas, y solamente ellos son los que pueden decir que hay, ellos son los que pueden aplicar el derecho y resolver. Y lo que estamos viendo aquí es muy cierto, que nos interesa a todas y todos discutir sobre el Poder Judicial, que tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de discutir lo que nos pasa cotidianamente, la injusticia que vemos en todos lados, y que sí tenemos opinión respecto a cómo mejorar los temas de la justicia. Eso es el gran debate que hay ahora, que abre nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con un tema muy sencillo. Se ha hablado y se ha tratado de reformar el Poder Legislativo, se ha hablado y se ha reformado el Poder Judicial, discutimos mucho sobre cuál es la situación, sobre todo con él, donde abiertamente todos los días debate sobre lo que se hace, lo que no se hace, lo critican, contestan, estamos pendientes de lo que pasa. Pero el Poder Judicial es una muestra, es algo que está apartado de todos, que no se quiere que se toque, que, insisto, solamente los especialistas decidan sobre eso y tengan una estructura propia donde se dice quién es juez, quién es buen juez, quién es mal juez, aunque de fuera digamos todos que no lo es, desde dentro se dice técnica, es muy bueno y por lo tanto tiene que estar. Y entonces también nuevamente decimos, no, eso no puede ser.
tenemos todos una opinión sobre eso y tenemos que decidir también quién es buen juez, quién tiene las capacidades, porque sí tiene una vida recta, porque sí es honesto, porque sí tiene la posibilidad de decidir en justicia y no en este formalismo de los abogados que nos enseñan. Platicamos también de que además de esta reforma a la organización y a la forma de decidir quiénes son jueces y quiénes son magistrados, tenemos que cambiar la visión del derecho. Una visión donde el derecho se esté en la realidad, no esté en papel, no sea algo alterno, no sea algo formalista, donde es más importante la forma que el fondo, donde alguien puede cometer un delito, pero jurídicamente se dice no había los elementos cuando todos los delitos que debían estar en otro lado y sin embargo está en la calle y sigue siendo un delito. Entonces, bueno, eso es, ahí me quedo, comento algo que hemos comentado, todos en algún momento leímos el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, si ustedes recuerdan, de pronto el Quijote le pide a Sancho que esté en Marataña y que por lo tanto al estar en Marataña pues él resuelva sobre los asuntos que se pongan. Y pasa lo mismo, todos los especialistas dicen cómo es posible que Sancho, que no sabe de derecho, va a llegar a juzgar. Y resulta que nos presenta varios casos donde Sancho resuelve, y resuelve mucho más en justicia, porque viene de abajo, porque sabe lo que es estar ahí, resuelve en justicia y no formalmente en derecho. Y sus decisiones son mucho más justas de lo que hubiera hecho un juez. En eso estamos, queremos oír a Ernestina sobre este gran tema de reformas al Poder Judicial. Y como ustedes, estoy atento a esta discusión, que qué bueno que se haya una discusión nacional y que todos participemos en ella. Gracias. Y a continuación, le cedo la palabra al maestro José Manuel López Morales, coordinador general de la Autoridad de Servicios Públicos. Muy buenas tardes a todos, servidores públicos, muchos vecinos, vecinas aquí del Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc. Obviamente agradecer al maestro Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Ahora para mí es un gran honor y un gran gusto recibir el día de hoy a nuestra compañera, siempre hemos sido compañeros de lucha, a la licenciada Ernestina Godoy Rangel, senadora electa de la República y próxima consejera jurídica de la presidencia de nuestro país, para hablarnos sobre el paquete de las reformas constitucionales que entrarán a debate, discusión y aprobación en el Congreso de la Unión en las siguientes semanas y que coloquialmente todos conocemos como el Plan C. Como todos sabemos, pues una constitución es la ley suprema de una nación, y como bien lo ha expresado en este libro clásico que todos leímos, Ferdinand Lassalle, nos dice que la constitución es la suma de los poderes reales del poder, de los poderes reales que rigen un país. Así dice, eso dice él que es una constitución. Y esta pequeña definición es muy clara y profunda, y se entiende perfectamente bien a la luz de los resultados del pasado 2 de junio, en los que se ratificó la confianza en el proyecto de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ordenó por el pueblo de México avanzar en la consolidación y profundización de este proyecto por parte de la doctora Claudia Sheinbaum y por la nueva composición política que tendrá la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal. Al proponer y avanzar en un paquete de reformas profundas a la Constitución, se hace caso al mandato del gran soberano que es el pueblo y a la correlación de fuerzas que emanó del proceso electoral reciente. El espíritu y contenido de las reformas que se expondrán por parte de nuestra distinguida invitada tienden a profundizar el proceso de transformación e inaugurar una nueva era en la vida política e
responsables se orientan a reconocer nuevos derechos en materia social y a consolidar el estado de bienestar con las becas para estudiantes de educación básica en escuelas públicas, cosa que ya ocurre en nuestra ciudad, el apoyo a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, que se pretende incorporar como derechos al cuerpo de la Constitución de la República. También avanzar en pagar la gran deuda histórica con los pueblos indígenas y afroamericanos, a reconocerlos como sujetos de derecho y a profundizar nuestra vida democrática con la eliminación de la reelección en los cargos de elección popular y a una reforma profunda del Poder Judicial con la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, además de los demás cambios que contempla la iniciativa. Vivimos así una época de cambios profundos, de eso no hay duda, y todas y todos debemos estar informados, debemos ser parte de este debate. Con esta perspectiva, pues nos es muy grato recibir y escuchar a la licenciada Cristina Godoy, aquí, en el corazón de la ciudad y el país, en el centro histórico, y en especial en este espacio en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, que forma parte de nuestra Universidad Nacional, a la cual le agradecemos el espacio y su apoyo por este evento. Así es que bienvenida, compañera Cristina Godoy, y muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Muchas gracias, señor profesor Manuel Orteza. Y antes de ceder la palabra a nuestra conferencista, queremos compartirles unas clases. Ernestina Godoy Ramos es una mujer comprometida con la legalidad y el Estado de Derecho. Es licenciada en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y su incursión en la defensa de los derechos sociales, así como el desarrollo social y sustentable de la Ciudad de México, inició en 1985, donde desde la sociedad civil impulsó el derecho a una vivienda digna para los afectados por los sismos. Ernestina Godoy es fundadora de diversos organismos civiles y plataformas de incidencia pública de la sociedad civil, tales como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Alianza Cívica, entre otros, desde donde impulsó el empoderamiento de la sociedad civil organizada hasta lograr que se promulgara la Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las organizaciones civiles en varios estados del país. Durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, participó como representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larraiza, firmados por el STLN y el Gobierno Federal, además de ser asesora de la Comisión Nacional de Intermediación. En la administración pública colaboró en el Gobierno del Distrito Federal con un desempeño destacado en la Procuraduría Social, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como en la Delegación Iztapalapa, donde fue titular de la Dirección General de Desarrollo Delegacional. En el ámbito legislativo, ha sido diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal por Iztapalapa, ambas por el principio de mayoría relativa. Fue electa diputada local a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México por Iztapalapa, fungiendo como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política. Desde el 5 de diciembre de 2018, fue nombrada Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Posteriormente, fue electa por mayoría calificada del Congreso Capitalino y del 10 de enero del 2020 al 9 de enero del 2024 encabezó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido acreedora a varios doctorados honoris causa y recientemente fue galardonada con la medalla Emilio Kirchner, otorgada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Actualmente es senadora electa y ha sido designada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, como consejera jurídica del Ejecutivo Federal. A continuación, cedemos la palabra a Ernestina Godoy Ramos, senadora electa de la República. Pero bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en este recinto que ya está. Desde un par de semanas, una semana, ¿no? Es que vamos a estar viendo más de acuerdo. Muchas gracias. Pero además estar con todos ustedes, que son vecinas, vecinos de esta zona que
Pero bueno, me da mucho gusto. Este, esto que estamos viviendo, digo, es un momento de privilegio para todos, todas y cada una de nosotros. Porque estamos viviendo un momento que se va a quedar histórico. Así como ya se quedó, ya está en el 2018, estos 6 años de trabajo de nuestro queridísimo presidente, lo que sigue es igual. Estamos en el nacimiento y vamos a la consolidación, el fortalecimiento de una nueva era histórica en la Ciudad de México, de una nueva forma de gobierno, de un nuevo régimen político que estamos siendo actores, todos nosotros. En mayor o menor medida, desde donde nos toque, pero así es. Como todo da lugar a una serie de cambios, que en este caso voy a hablar de los cambios jurídicos, de los cambios constitucionales. Se requiere para esta nueva forma de gobernar, para este nuevo sistema político, un nuevo andamiaje jurídico. Y por eso, el 5 de febrero, el presidente nos deja ya ahí, en el Congreso de la Unión, nos deja 20 iniciativas, de las cuales 18 son modificaciones constitucionales, que van apuntando a eso, a dar el sustento constitucional al país mexicano. Ahora tenemos todavía leyes vigentes que no lo van a creer, pero están firmadas todavía por Salinas de Gortari, todos estos señores que a lo largo de más de 30 años se dedicaron a intentar destrozar el estado de bienestar, el bienestar de la gente y esto. Entonces tenemos que arrancar desde la base constitucional ese nuevo sistema jurídico, ese nuevo andamiaje constitucional, el andamiaje legal e incluso administrativo, ¿sí? Porque no gobernamos igual, ¿no? En lo operativo, ya en las secretarías, en las direcciones generales, hay nuevos y nuevas servidoras públicas con una mirada distinta, y para eso hay que dar todo un sustento jurídico. En eso se enmarcan las reformas que el presidente está proponiendo el 5 de febrero. Las propone el 5 de febrero y los de la casa de enfrente, pues hasta se burlan, ¿no? Diciendo qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pretende, ¿no? Este tema del poder judicial, este tema del reconocimiento histórico que le han dado a los pueblos indígenas, ¿cómo pretende reformar todo el sistema electoral? Están locos, ¿no? Y nunca creyeron que íbamos a tener la oportunidad de hacerlo. Pero el pueblo lo entendió muy bien. Entendió que el presidente y su gabinete y todo el pueblo de México hizo grandes esfuerzos para hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces ustedes recordarán en algunas mañaneras donde nos informaba el presidente que ya habían detenido la construcción del Tren Maya porque se han presentado amparos, porque los ambientalistas se opusieron, el AIPA, en fin, ¿no? Ustedes fuimos testigos, muchos, de lo difícil que fue para el presidente, sin embargo lo hizo. Y el pueblo se dio cuenta. Entonces dijo, muy bien, vamos a llevar a la presidenta, a los gobernadores, a la jefa de gobierno, pero en ¿no? Para que realmente se pueda consolidar todo esto que nos está haciendo bien,
que nos está incorporando, que nos está beneficiando a todos, ¿no? Necesitamos apoyar a estos gobiernos y votaron por los diputados y los senadores pues, de todo el país y los federales. Por eso el famoso plan C. Ahí está, tengan ya, para que no tengan esto los gobernantes, ahí está, tienen. En este momento están tratando de escamotearnos el tema de la mayoría calificada, están discutiendo en los tribunales electorales si estamos sobre representados o no. Seguramente también ya oyeron toda esa discusión que está en este momento, porque lo que están buscando es efectivamente que no se tenga la mayoría calificada. No hay manera de que resuelvan eso sin violar la Constitución. Los que sí violarían la Constitución son ellos, no nosotros. Está clarísimo que la gente votó, y la gente votó para que tengamos la mayoría calificada y podamos empezar a armar toda el respaldo constitucional del humanismo mexicano, de la cuarta transformación. Yo creo que no lo van a poder lograr, sin embargo, no hay que confiar, hay que estar informando, hay que estar movilizándonos, atentos todos, porque en algún momento tenemos que movilizarnos para evitar ese atropello a la voluntad del pueblo. Porque ellos saben que con eso se desata la posibilidad de las reformas, de aprobar las reformas constitucionales. Tenemos la mayoría de los congresos con las mayorías que se requieren para aprobar las reformas constitucionales. Entonces, estamos trabajando para eso. ¿Qué es lo que queremos hacer en estos días? Que tenemos ya más de un mes en el que el pueblo está movilizado, están en las plazas públicas, en los auditorios, en los centros de trabajo, informando. Se decidió que íbamos a empezar con la reforma al Poder Judicial, que es de las más fuertes, es de gran calado, una reforma que será histórica. Sí la vamos a sacar y yo les voy a decir que será una reforma histórica que por primera vez en el mundo, no en el país, en el mundo se elegirán a todos los jueces y a todos los magistrados y a todos los ministros, porque me dicen, no es cierto, es que en algunos países sí, en algunos países eligen jueces, en otros eligen ministros, en otros eligen magistrados, en otros eligen, pero todos los integrantes del Poder Judicial, ni nosotros lo habíamos hecho. En el siglo XIX se elegían a los ministros de manera indirecta, etcétera, y ahí salió Juárez, electo como ministro y luego fue presidente. Pero esta será la primera vez en el mundo que se elija a todos los integrantes del Poder Judicial. Entonces es una reforma histórica de gran calado, que además se estará cambiando, buscando la posibilidad de que sí tengamos el acceso a la justicia, las mexicanas y los mexicanos. Seguramente ya oyeron ustedes, es un tema en el que afortunadamente también lo propone la doctora Sheinbaum, se pone de acuerdo con el presidente y con el Congreso para decir consultemos, sigamos consultando, que haya más legitimidad de esta iniciativa, porque claro que podríamos nosotros, así como está, pues aplicar nuestra mayoría calificada. ¿Cuántas veces no nos los hicieron a nosotros? Nos aplicaban las planchas y cuando nos andaban preguntando, ¿cómo la ven ustedes? Sí, pero ni nos preguntaban. Pero no somos iguales, entonces tenemos que ser responsables, incluso con tener la mayoría calificada, porque lo que no podemos perder es el contacto con la gente, el contacto con el pueblo, y es escuchar, es dialogar. Por eso se plantearon el Parlamento abierto con la celebración de foros desde el Congreso de la Unión, están organizados en distintos estados de la República, pero además es esto que organiza el Congreso de la Unión, pero hay en todos los estados
diputados, senadores actuales y electos y gobernadores, activistas, organizando asambleas informativas. Porque lo que tenemos que hacer es que la gente, sobre todo la gente, conozca bien la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Porque si nos quedamos en los medios, pues se da la discusión de si es electo o no, pareciera que es lo único, ¿no? Que ya es muy fuerte, ¿no? Pero entonces uno no tiene que ser electo y otro sí tiene que ser electo, cuando no es lo único. Entonces la idea es que se conozca todo lo que se plantea en la iniciativa, que la gente cuando llegue a la urna sepa qué está votando, por qué está votando y cuál es el efecto de su voto. Entonces, esa parte que ha habido un gran esfuerzo por hacer no solamente las asambleas, las reuniones informativas, sino hacer materiales muy sencillos, ¿no? Donde se vea es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, una nueva manera de supervisar quién juzga a los juzgadores, ¿no? Entonces, vámonos poniendo serios y el Consejo de la Judicatura, dividámoslo para que haya un tribunal de justicia judicial, ¿no? Y toda la parte administrativa. Pero también tiene que haber austeridad, ¿no? Tiene que haber una nueva forma de trabajar de la Corte. Entonces ya no pueden andar en sus salas ahí definiendo las cosas en lo oscurito y donde uno o dos ministros nos paran grandes proyectos legales o leyes aprobadas para en pleno y de manera pública. Pero también tiene que haber austeridad, ¿no? No puede ser una compañera, Lemia, que está ahora como ministra, ha obtenido una serie de información muy importante interna en cómo funciona, ¿no? Y es realmente indignante cuando nos da algunos datos de el salario que tienen, las prestaciones que tienen. Les pagamos el arreglo de su casa, imagínense. O sea, les pagamos riesgos, y yo digo, ¿de qué se arriesgan? Se llevan unas pensiones vitalicias realmente groseras, son realmente vulgares. Eso se tiene que acabar y tienen que respetar la Constitución. Lo que dice el presidente, no puede haber, como ustedes se lo saben, gobierno rico, no pueden ganar. Son los planteamientos del humanismo mexicano que tienen que respetar. Bueno, es todo eso, pero también hay la obligación, algunas reglas procesales, ¿no? Para que tengan la obligación de resolver en determinado tiempo. Conocemos, terminan los procesos, más cuando llegan a la corte. Que no les pongo uno. Cuando estábamos, yo creo que en el segundo año de gobierno de la doctora Sheinbaum, no, porque fue cuando entraron varios panistas, el 21, ¿no? Empezaron a buscar sus patrullas como se les pegó la gana. Y entonces se decía, no, oigan, pues es que tiene que haber una cromática, que son patrullas de la Ciudad de México y tiene que ser una sola y eso, pues no somos independientes, los alcaldes panistas y eso. Entonces entramos a una controversia de la alcaldía con ¿cuándo la resolvieron? La semana pasada. Los mismos no lo resolvieron, nomás se tardaron 3-4 años, ¿no? Y ese es uno, ¿no? Pero como esas hay, ya nos hablaron de no pago de impuestos de este señor de la televisión que lleva quién sé cuántos años. Se pretende que eso tenga límites. En materia fiscal no puede haber una resolución que tarde más de 6 meses. En materia penal no puede haber una resolución que tarde más de un año. Como esas hay algunas reglas
procesales que van directamente a beneficiarnos nos llaman, ¿no? Entonces es una reforma importante, es una reforma que va a tener mucho efecto. Por eso organizaron los foros. Y decir, por ejemplo, cuáles son las temáticas de los foros locales. ¿Qué poder judicial tenemos? Que fue el primerito donde ahora sí acudieron los ministros. Cuando el presidente presenta el 5 de febrero, el Congreso llama a foros. Ven, miren, el presidente estas iniciativas. No fue nadie. ¿No? De verdad, yo creo que pensaron, estos están locos y nunca lo van a lograr. Bueno, cuando vieron que no estábamos locos, que estábamos con el pueblo y que el que está loco es el pueblo junto con nosotros, entonces decidieron que sí iban, y estuvieron los 11 ministros en este foro. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿No? Se armó otro foro de la conformación y reorganización del Poder Judicial, la nueva integración del Poder Judicial en las entidades federativas, porque también dicen, es que no habla más que de la justicia federal. No, también vamos a los tribunales locales. La duración de los cargos, la división de poderes, ¿no? Y en la división de poderes muchos han dicho, no, claro, lo que pasa es que Moreno se quiere adueñar ahora del Poder Judicial, ¿no? Como dan por hecho que la gente va a votar por Morena, ¿no? Así, ahora lo quieren hacer a través de las urnas. Y miren, ahí yo les digo, es lo más inexacto. Es histórico que la presidenta, ya va a tocar a ella, esté renunciando a la enorme facultad de proponer a los ministros y de proponer magistrados. El humanismo mexicano dice no. Vamos a adueñarnos del Poder Judicial, pues seguiríamos con esa tradición. Ellos sí se adueñaron de los poderes judiciales a través del ejercicio de esas facultades. No, tiene que ser el pueblo. Será entonces realmente independiente el Poder Judicial. Será independiente del presidente, de los partidos políticos, de las fuerzas, de los senados y demás, porque la legitimidad les vendrá del pueblo, ¿no? Y la reforma a los consejos de la judicatura, lo que les insisto, les daría legitimidad democrática. ¿Qué es lo que llevamos? Bueno, algo que les quiero decir, porque yo creo que ustedes deben sabérselo de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hicimos en el 2018, lo que hicimos ahora en el 2 de junio, y lo que estamos haciendo ahorita con esta reforma, ¿no? Hay 2 artículos en la Constitución, y es que se lo aprendieran de memoria, por lo menos uno, ¿no? El 33, ¿no? Que dice que la soberanía nacional reside esencial originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso es lo que nos da la base. Ahora queremos otra cosa, que fue lo que hicimos en el 2018. Ahí fue cuando dijimos, basta estarnos saqueando, basta estar en la corrupción, queremos otra cosa, ¿sí? Y ahora lo que estamos diciendo, queremos otro poder judicial, ¿sí? Queremos otra manera de que nos imparta justicia. Y tenemos la base constitucional en ese artículo. El artículo que es el 133 señala la supremacía de lo mandado. Lo que dice la es la meta del planeta. Entonces, no estamos inventando nada ni andamos ideándonos cosas raras. Estamos anclándonos en la Constitución para decirles querer de una manera distinta. Miren, son 3 poderes, ¿no?
Si al Ejecutivo lo elegimos, ¿no? Y después ellos en su gabinete nos dan cuenta de patio elegimos al Poder Legislativo, a todos, ¿no? ¿Por qué no elegir al Poder Judicial? Ellos están fuera del sistema jurídico, son de otra planeta, o ¿qué les pasa? ¿Por qué se sorprenden? ¿Cómo el pueblo de México quiere elegir a sus jueces y a sus ministros? Pues sí, son tres poderes, ¿no? Y el pueblo está diciendo, nos han dicho en los jueces. No es cierto. A ustedes no les mandató el pueblo para reformar el Poder Judicial. Lo que hizo el pueblo fue que nombró a Claudia Sheinbaum presidenta de la República y a los diputados y a los senadores. Pero ¿de dónde dicen ustedes que el pueblo dijo que quería reforma al Poder Judicial? Pues muy sencillo. En la plataforma de gobierno, en la plataforma electoral, creo que es el punto 89, algo así, se habló de la reforma al Poder Judicial, de la elección en urnas de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles. Pero no solamente eso, porque pueden decir, a ver, ¿quién conoce la plataforma electoral de esta coalición? Yo creo que muchos. Pero no solo eso, en todas las asambleas, en todas las plazas públicas, la doctora Sheinbaum hablaba de la reforma al Poder Judicial. Los que estuvimos en las asambleas recordarán, o confían ustedes en el Poder Judicial. No, ¿qué es el Poder Judicial? Corrupción. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que lo sigan eligiendo los partidos o que lo elige el pueblo? Pueblo. Y eso lo hizo en todo el país, todo el tiempo. Pues claro que hay un mandato popular para reformar el Poder Judicial y no nos vamos a detener. No nos vamos a detener porque lo que la parte del proceso parlamentario que hay que cuidarlo mucho para que no vayan a decir que no leyeron en segunda lectura tal y por lo tanto se está cuidando todo eso. Primero, escuchando lo que nos están planteando en los foros, y ahí les comparto varias cosas, pero dos principalmente son las que decimos hay que escuchar. Una, digo, los otros hacen cosas raras, pero de veras en una sola elección en el 2025 vamos a cambiarlos a todos, los locales, los federales. ¿No será que hay problemas? Todo lo que nos están diciendo. Y decimos, bueno, a ver, escuchemos propuestas. Las propuestas que vienen de Norma Piña y anexas son realmente inaceptables, porque lo que quieren es que sea tan paulatino, que por ahí del 2050 vayamos cambiando todo. Bueno, pues, sean serios y les dejamos sus propuestas así, ¿no? Pero vean, hay otras propuestas que se están analizando. Vamos primero a la elección nacional, ¿no? Los 9 ministros y los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, que esas son elecciones nacionales, ¿no? Y los integrantes del Tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral, que esas son nacionales, pero no todo el país, por ellos, ¿no? Y con una parte de los jueces y magistrados federales, ¿no? O no, ¿sí? O que se vayan todos en la mitad y en el 2027 se termina. Se está tratando de escuchar esa preocupación, no para que sea eterna, sino para que vayamos viendo de manera responsable cómo se va haciendo la elección. Y el otro tema que se ha manifestado la preocupación es quién llega a la boleta. Entonces oímos absurdos como, pues ahora va a llegar el plomero, el albañil, y decimos ojalá, porque
seguro tienen más sentido de justicia. Pero bueno, vamos a respetar lo que está en la Constitución, que sean abogados, por lo pronto, ¿no? Abogados titulados, ¿no? Sí. Y les digo por lo pronto porque no debería de darnos miedo que los jueces no fueran abogados, por lo menos que fueran juzgados mixtos. Y no es un invento, en Alemania existe, en otros países existe los juzgados mixtos, donde están los abogados y personas que no son abogadas, pero que está deprobada. Y está la figura de los jurados populares, ahí no es, para que seas jurado popular tienes que ser abogado, no. Pero respetemos si hay cierto miedito, entonces vámonos con los abogados. Así que hay un montón, ¿no? Entonces vamos con los abogados, son abogados titulados, pero queremos meterle cosas para que sea gente honorable, ¿no? No solamente que tengan experiencia, no sé cuánto. Si le ponemos 10 años de experiencia van a ser los mismos. Entonces vamos a hacer. Digo, todos ahorita, la idea es que se evitan convocatorias públicas, abiertas, que se conozcan, que se difundan, para que cualquiera que cumpla con los requisitos que van a ser mínimos, puedan entrar a esta entrada. Pues los que están ahorita en el Poder Judicial, que se anoten, ¿por qué no? Tienen el derecho, ¿sí? Y que le den la cara al pueblo para decirle yo, mira, ¿te acuerdas aquel asunto? Yo lo resolví en justicia de esta manera, y yo emití una resolución, y yo creé la jurisprudencia que permite que todo el mundo tenga cafés, que sean, que se exhiban ante la ciudadanía, y a lo mejor, ¿por qué no? Porque son buenos, además con experiencia, bueno, hasta nos llevan ventaja. Creo que va a haber pocos, pero hay que darles la oportunidad, ¿no? Hay que darles la oportunidad. Entonces, es eso. Bueno, esos son como los grandes temas en los que hay preocupación en los foros y se está buscando cómo responder a esa preocupación, pero poniéndole el sello de que tiene que ser abierta y que cualquiera puede tener oportunidad, ¿no? Este dictamen tiene que estar elaborado, ¿sí?, a mediados de agosto, ¿sí?, porque la idea es que el primer día, cuando se instale el Congreso, que es el 1 de septiembre, se instale y ese día, por la tarde, empiece la discusión en la Cámara de Diputados, en el Pleno, porque ahí sí ya está en el Pleno, ¿no?, con ya algún consenso, con un dictamen más pensado, elaborado, prácticamente será el definitivo, ¿no? Y luego se va a ir al Senado, y nada más les comparto, yo voy al Senado a partir del 1 de septiembre y estaré hasta el 30 de septiembre, porque voy a pedir licencia para irme a la consejería. En el Senado salga la reforma al Poder Judicial para que pueda ser enviado a los estados, y tenemos los suficientes congresos estatales para que se apruebe la reforma constitucional y nuestro querido presidente pueda firmar y publicar en el diario oficial esta reforma. Para hacer. Es muy importante que todos sepan. Y ahí empieza otro momento, otra etapa. Bien, en la boleta, cómo van a ser las convocatorias, etcétera, etcétera, donde vamos a tener que participar todos y todas. Todas las abogadas y todos los abogados. Sí. Para que se metan a eso. Ministras y magistradas, duela al pueblo, duela al jefe, ¿no? No necesitamos que nos recitan las leyes y las jurisprudencias, como dice Ricardo, hablan complicado, ¿no? Bueno, se echan hasta frases en la
de los conjuntos común que no pues una vez más porque y muchos de ustedes porque los conozco ahora de mucho tiempo hemos sido testigos de muchos cambios en el país de nuestra ciudad. Fue hace muchos años cambio de la Ciudad de México y muchos y también dijeron antes, es decir, creen que aquí residen los poderes con la necesidad y dijimos sí, ¿no? Fuimos testigos de la reforma que era el PRI, eran elecciones organizadas por la Secretaría de Gobernación, los que fueron órganos ciudadanos, quienes nos salieron después que nos traicionaron. Y como digo, testigos de cambios importantes, de cambios fuertes. Estamos grandes cambios, somos privilegiados por estarlo viviendo desde nosotros. Así que, pues vamos a seguirle dando y sigan informando, sigan debatiendo, porque nosotros tenemos el respaldo constitucional. Lo veremos nosotros. Bueno, tal vez, y eso logremos también a las de los pueblos. Seguramente muchos de nosotros estuvimos en el levantamiento zapatista cuando declararon la guerra por el reconocimiento de esos derechos que se los debemos hace ya muchos siglos y que ahora está la propuesta que hace el presidente y que se consultó de una manera exhaustiva durante 3 años con las comunidades indígenas, con los pueblos, con todo el mundo, trae un respaldo social esa iniciativa como pocas iniciativas en el país y en la historia. Entonces yo espero que podamos históricas de los indígenas y afromexicanos. Pues es eso que les quería contar. Muchísimas gracias, Cristina. Ya me voy, no voy a contestar preguntas. Pero tengo que estar a las 2 aquí en otro lugar. Ok, pues les pedimos un fuerte aplauso nuevamente para este video de hoy. Nomás porque me obligas. Hugo.